Hola a todos, vamos a resolver un problema de conceptos de mecánica clásica o general de bachiller, fundamentalmente de aplicación de los teoremas de conservación de la energía mecánica y cinemática. El ejercicio dice así. Dice que tenemos un cuerpo de masa 0,250 kilogramos, que será este cuerpo de aquí, que se suelta en el punto A de una rampa y desliza con rozamiento, el coeficiente de rozamiento es 0,5 de esta rampa hasta llegar al punto B, aquí abajo. Luego continúa su movimiento a través del arco de circunferencia BCD de 5 metros de radio y en el que el rozamiento es despreciable. En este tramito no hay rozamiento y este sería el centro de ese tramo circular. Finalmente el cuerpo sale del punto D, aquí, describiendo una trayectoria parabólica. Por aquí saldrá con cierta velocidad y describirá una trayectoria parabólica hasta que impacta en el punto E, que sería este punto de aquí, sobre un plano inclinado que forma 30 grados con la horizontal como se muestra en la figura. Y nos pide velocidad del cuerpo en los puntos B y D, velocidad del cuerpo en el punto más bajo de la trayectoria, punto C, y el valor de la fuerza normal en dicho punto, y las coordenadas del punto de impacto sobre el plano inclinado, es decir, qué punto corresponde o cuáles son las coordenadas que corresponden a este punto, así como la velocidad en dicho punto. Pues nada, vamos a empezar a resolver. El primer apartado nos pide la velocidad del cuerpo en el punto B, aquí, cuando cae por toda esa rampa. Lo que vamos a hacer es aplicar los teoremas de conservación de la energía mecánica teniendo en cuenta que en esta rampa hay rozamiento. Por tanto, se debe cumplir que la variación de energía mecánica en ese tramo será igual al trabajo realizado por las fuerzas no conservativas, en nuestro caso el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Variación de energía mecánica entre estos dos puntos, B y A. Entonces vamos a poner que la energía mecánica en B menos la energía mecánica en A será igual a ese trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. La energía mecánica en B será la suma de la energía cinética y potencial gravitatoria en ese punto B. Y en A, pues lo mismo, suma de energía cinética y potencial gravitatoria en A. Trabajo realizado por la fuerza de rozamiento será igual al producto escalar de la fuerza de rozamiento por el desplazamiento. Energía cinética en B, vamos a seguir desglosando esta relación, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado en B, más masa por gravedad por altura en B. Energía cinética en A, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado en A, más masa por gravedad por altura en A. Trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, pues sería este producto escalar, que sería módulo de la fuerza de rozamiento, módulo del desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman. Y el ángulo que forman fuerza de rozamiento y desplazamiento, la fuerza de rozamiento se opone al movimiento del cuerpo y por tanto va en la dirección del plano inclinado sentido negativo o sentido opuesto al movimiento, y el desplazamiento lógicamente va en el sentido opuesto, con lo cual forma un ángulo de 180 grados, misma dirección y sentido opuesto. Vamos a analizar lo que tenemos y lo que nos pide el ejercicio. Si empezamos por aquí, la masa del cuerpo la conocemos, la velocidad en el punto B es lo que me pide el ejercicio. Seguimos con la energía potencial en B, conocemos la masa, conocemos el valor de la gravedad, la altura en el punto B. Bien, para la altura en el punto B, como es el punto más bajo de la trayectoria que estamos, o del tramo que estamos considerando, vamos a considerar que eso va a ser altura 0. Y por tanto todo esto va a valer 0. Seguimos, velocidad en el punto A. Bueno, consideramos igualmente que parte del reposo, el enunciado nos dice que se suelta y se supone que se suelta desde el reposo. Altura del punto A. Vamos a determinar esa altura. Para determinar esa altura, nosotros sabemos el valor de la longitud del plano inclinado, que es de 10 metros. Vamos a ir un pasito atrás porque lo he borrado. Queremos determinar esta altura, vamos a llamar a eso altura de A. Y sabemos que en ese triángulo la hipotenusa es de 10 metros, queremos determinar el cateto contiguo y nos falta conocer este angulito de aquí. Pero ese ángulo lo podemos conocer de manera relativamente sencilla, porque sabemos que este ángulo de aquí es 30 y esto es 90. Con lo cual todo esto sería 120
Y el ángulo que a nosotros nos interesa, vamos a llamarlo alfa, será lo que le falte para llegar a 180 grados, es decir, 60 grados. Por tanto, tenemos este triángulo rectángulo, donde conocemos la hipotenusa, queremos hallar la altura en A. Y por trigonometría, sabemos que el seno de un ángulo, vamos a llamarlo alfa, bueno, en este caso 60, será el cateto opuesto, que es la altura en A, partido por la hipotenusa, que es 10. Y por tanto, la altura en A será 10 por el seno de 60, que después sustituimos su valor. Lo importante es que esto es conocido también. Fuerza de rozamiento. Nosotros sabemos que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. ¿Cuánto vale la normal en este caso? Bien, la normal sabemos que es una fuerza perpendicular a la superficie de contacto, con lo cual sería una fuerza que tendría esa dirección y sentido. Si nosotros dibujamos el resto de fuerzas que actúan sobre el cuerpo, tendríamos la fuerza de rozamiento y la otra fuerza es el peso, que sería en dirección vertical. Vamos a ver si podemos hacer esto un poquito más grande para que se aprecie mejor. Así. Y si ahora descomponemos el peso en su dirección a lo largo del eje del movimiento, vamos a llamar a ese eje X, y su dirección a lo largo del eje perpendicular movimiento, eje Y, vemos que en la dirección del eje Y solo tenemos dos fuerzas, que son la normal y la componente Y del peso, que he puesto F por error, sería componente X e Y del peso. Y como en este eje no hay desplazamiento, es decir, el desplazamiento está en el eje X, es lo que hemos considerado eje X, la normal tiene que ser igual a la componente Y del peso. Este ángulo de aquí es el mismo ángulo del plano inclinado, es decir, 60 grados, con lo cual podemos determinar el valor de la normal. Lo volvemos a hacer pequeñito, ya sabemos que la normal es igual a la componente Y del peso, y la componente Y del peso es mg, es decir, el peso por el cateto contiguo coseno del ángulo, coseno de 60. Es decir, que la fuerza de rozamiento finalmente podemos escribir su módulo como nu por mg por el coseno de 60 grados. Pues si nos fijamos, bueno, el valor del desplazamiento lo tenemos, es 10 metros, sería toda esta distancia, y el coseno de 180 es 1. Ya en esta expresión lo tenemos todo, salvo lo que me pide el ejercicio, que es la velocidad en v, y bueno, tenemos que sustituir. Vamos a seguir avanzando con la expresión, vamos a poner en un pasito más, todavía sin sustituir. Delta de R y el coseno de 180, bueno, vamos a ponerlo un pasito más y ahora lo sustituimos por menos 1. Aquí vemos también que podemos simplificar las masas porque están multiplicando en todos los términos de la ecuación, con lo cual la velocidad en el punto B es independiente del valor de esa masa. Vamos a ir despejando. 1/2 de la velocidad en v al cuadrado igual a este término de aquí, lo pasaríamos hacia la derecha. Aquí hay un error porque era un signo menos y puse un signo más. Vamos a cambiarlo. A ver. Si lo podemos cambiar. Bueno. Esto sería negativo y pasaría hacia la derecha positivo. Entonces nos quedaría gravedad por altura en A. Y la altura en A hemos dicho que es delta de R. Lo tenemos aquí. Delta de R por el seno de 60. Y después de este otro término, el coseno de 180 ya lo vamos a sustituir por menos 1, con lo cual nos quedaría un signo menos delante. Nu por G por delta de R por el coseno de 60. Bien, finalmente lo que vamos a hacer es pasar este 2 multiplicando a toda la expresión. Vamos a sacar factor común de G y delta de R que están los dos términos de la ecuación y hacemos raíz cuadrada para quitar ese cuadrado.
Vamos a ver si lo podemos desplazar todo hacia arriba un poquito para que nos quepa aquí. Ahí está. Y nos quedaría velocidad en B igual a el 2 pasa multiplicando todo. G y delta de R lo sacamos factor común. Seno de 60 menos nu por el coseno de 60 y raíz cuadrada. Sustituimos valores. 2 por 9,8 por 10 por el seno de 60, que bueno, es raíz de 3 partido por 2, pero no lo ponemos ahora en la calculadora, y el coseno de 60, que es 1/2. Sustituimos valores y calculamos y nos da 10,99 metros partido por segundo. Y esa es la velocidad con la que llega al final de este plano inclinado. A partir de aquí atraviesa una trayectoria sin rozamiento y llega a la misma altura, punto D, que me pide cuál es la velocidad en ese otro punto. Bien, como no hay pérdida de energía en el tramo y la energía potencial gravitatoria es la misma porque se encuentra a la misma altura, la energía cinética del cuerpo también tiene que ser la misma. No pierde energía cinética en todo el tramo, y por tanto, al tener la misma energía cinética en el punto D que en el punto B, debe tener también la misma velocidad. Es decir, que tanto la velocidad en B como la velocidad en D es de 10,99 metros partido por segundo. Repito, esto se debe a que no hay pérdida de energía mecánica por rozamiento, ni por ninguna otra fuerza no conservativa, y con lo cual al estar el punto D y B a la misma altura debe tener también la misma energía cinética y por tanto la misma velocidad. Vamos a pasar al siguiente apartado. Este segundo apartado nos pide cuál es la velocidad del cuerpo en el punto más bajo de su trayectoria circular, aquí en el punto C. Este es el radio de toda esa trayectoria, que es de 5 centímetros. ¿Y cuál es el valor de la fuerza normal en ese punto? Vamos a empezar calculando el valor de esa velocidad en el punto C. Para calcular el valor de la velocidad en el punto C, como en todo este tramo no hay rozamiento, vamos a aplicar conservación de la energía mecánica entre el punto C y el punto B. La energía mecánica en C será 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado en C, que eso es lo que queremos obtener, más masa por gravedad por altura en C, y la en B, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado en B, más masa por gravedad por altura en B. Bien, analizamos lo que tenemos. La velocidad en C es lo que queremos obtener. La altura en C es el punto más bajo de la trayectoria. Por tanto, ahora vamos a definir altura 0 en este punto. Eso va a ser altura 0. La velocidad en B la tenemos del apartado anterior, 10,99 metros partido por segundo. Y la altura en B, pues es esta altura de aquí, que es lo que más nos va a costar determinar en este apartado. Las masas están multiplicando en todos los términos, pues se tienen que simplificar. Entonces vamos a ver cómo calculamos esa altura en B, que es lo que más nos cuesta en este apartado. Para determinar la altura en B, vamos a ver si lo podemos hacer más grande. Aquí lo tenemos. Nos vamos a fijar en que esta altura en B, este trocito de aquí, es la diferencia de alturas entre toda esta, que la conocemos porque eso es el radio, es 5 metros, y este trocito de aquí. Es decir, la altura en B la podemos poner como el radio menos este trocito de aquí, que vamos a llamarlo I, por ejemplo. I. ¿Y cuánto vale I? Pues I lo podemos determinar por trigonometría. I es el cateto opuesto de este triángulo, donde nosotros conocemos la hipotenusa, que también es el radio, y el ángulo, que es 30 grados. Entonces, teniendo en cuenta ese triángulo, como el seno de un ángulo es el cateto opuesto, en este caso I, partido por la hipotenusa, que es el radio, tendríamos que I sería igual a el radio por el seno del ángulo. Por tanto, nos quedaría que la altura en B es R menos R por el seno del ángulo. Sacando factor común R, 1 menos el seno del ángulo, que en nuestro caso el ángulo vale 30 grados. Pues eso es lo que vale la altura en B. Por
volvemos a hacerlo pequeño. Y bueno, ya prácticamente lo tenemos todo. Vamos a despejar la velocidad en C. La velocidad en C, por tanto, bueno, vamos a hacerlo en dos pasitos. 1/2 de la velocidad en C al cuadrado. Habíamos dicho que este término de altura en C es 0. Sería igual a 1/2 de la velocidad en B al cuadrado más la gravedad por la altura en B, que hemos visto que vale el radio por 1 menos el seno del ángulo, que es 30 grados. Pasamos el 2 multiplicando, este 2 de aquí, lo pasamos multiplicando a todo y hacemos raíz cuadrada como antes, y nos quedaría que la velocidad en C es igual a 1/2, no, al pasar el 2 multiplicando a este término, pues con este 2 se va a simplificar. Nos quedaría velocidad en B al cuadrado más 2 por G por R por 1 menos el seno de 30. Y raíz cuadrada de todo eso. Sustituimos valores y tendríamos que la velocidad en B, la velocidad en C sería la velocidad en B al cuadrado, es decir, 10,99 al cuadrado, más 2 por 9,8 por el radio que es 5, por 1 menos el seno de 30. Y calculamos. Obteniendo 13,03 metros partido por segundo. Ahora vamos a determinar el valor de la normal en el punto C. Bien. Si trazamos de manera aproximada esa semicircunferencia, nos está pidiendo el valor de la normal en este punto C, y ahí están actuando dos fuerzas, que sería la fuerza normal y la fuerza peso, en la dirección que apunta al centro de curvatura del movimiento. Sabemos que la suma de las fuerzas que en la dirección que apunta al centro de curvatura es lo que llamamos fuerza centrípeta. Siempre es igual a la masa por la aceleración normal, que es la velocidad al cuadrado partido por el radio de curvatura. En nuestro caso, esa suma de fuerzas sería normal menos peso, y eso es igual a masa por velocidad al cuadrado partido por el radio de curvatura. De ahí podemos despejar la normal, que sería el peso, más masa por velocidad al cuadrado partido por el radio de curvatura. El peso es masa por gravedad, lo podemos sacar factor común de los dos términos. Y finalmente sustituimos. La masa era de 0,25 kilogramos por 9,8 más la velocidad al cuadrado en C, que es 13,03 al cuadrado, partido por 5. Y obtenemos aproximadamente 10,94 newton. Esa sería la reacción de la superficie a la masa justo en ese punto. Vamos al último apartado. El último apartado nos pide las coordenadas del punto de impacto sobre el plano inclinado. Es decir, la masa llega aquí. De aquí sale con una cierta velocidad. La velocidad de salida, la hemos determinado antes, era de 10,99, bueno, velocidad en el punto D, de 10,99 metros por segundo, y forma un ángulo en esa salida de 60 grados. Eso lo podíamos ver pues exactamente igual, que es la misma dirección que la velocidad de entrada en el círculo. Al después ir hacia un plano inclinado de 30 grados, pues va a hacer una trayectoria parabólica que va a acabar impactando en un punto que llamamos punto E. La dificultad en este ejercicio es que vamos a estudiar la trayectoria parabólica no en un plano horizontal como solemos hacer habitualmente, sino en un plano inclinado. Entonces vamos a ver cómo lo planteamos. De entrada vamos a escribir de manera normal las ecuaciones del movimiento del tiro parabólico. Y en las ecuaciones del tiro parabólico
Si nosotros descomponemos en un eje horizontal y un eje vertical, tendríamos lo siguiente. Antes de escribir las ecuaciones, indicar que este apartado se puede hacer de varias formas, ¿vale? Una sería descomponer en dos ejes, hacer el estudio del tiro parabólico en dos ejes rotados, es decir, que este fuese el eje X y este el eje Y. Yo no voy a ir por esa opción porque me parece un poquito más compleja, hay que descomponer la aceleración de la gravedad. Vamos a hacer otra opción. En esta otra opción nosotros, lo dicho, vamos a escribir las ecuaciones del movimiento parabólico normal. Sabemos que en el eje X la velocidad es constante y es igual a la velocidad salida, que es la velocidad que tiene el sistema en el punto D, por el coseno del ángulo de salida, que es de 60 grados, y la coordenada X de posición será igual a su coordenada inicial, que vamos a considerarla como 0, es decir, este punto de aquí, este puntito de aquí, el punto D, lo vamos a tomar como origen de coordenadas X0 e Y0. Más la velocidad por el coseno del ángulo por el tiempo que esté en el aire, dependiendo de lo que queremos estudiar. En el eje Y tendríamos un movimiento uniformemente acelerado, donde la aceleración es la gravedad. La velocidad en el eje Y será la velocidad inicial en el eje Y, que es la velocidad de salida, por el seno del ángulo, en este caso 60 grados, menos la gravedad por el tiempo, y la coordenada Y será igual a la altura inicial, que la vamos a tomar también como 0, más la velocidad en el punto D por el seno de 60 por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bien, ¿qué nos interesa en este ejercicio? Nosotros, si analizamos un poquito lo que tenemos, bueno, la coordenada X de posición en función del tiempo, tenemos la velocidad en el punto D y el coseno del ángulo lo conocemos. Por otro lado tenemos la altura en función del tiempo también, conocemos la velocidad en el punto D, seno de 60, y bueno, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que para tanto determinar la coordenada de Y de este punto, es decir, la altura, como la coordenada X de este punto, necesitamos el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que el sistema está en el aire. Si conseguimos determinar este tiempo, ya después con sustituir tendremos las coordenadas X e Y. Pero claro, en un tiro parabólico, en un plano horizontal, ese tiempo, si el tiro parabólico fuese así, lo calculamos haciendo que la altura sea 0. Pero en este caso la altura del impacto no es 0. Es esto de aquí, que vamos a llamarlo H. Vamos a llamarla H, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos calcular ese tiempo de vuelo? Pues lo vamos a calcular con otra condición. Lo que nosotros sabemos que ocurre en este punto es que si esto es H y esto es X, la tangente de 30 es igual a H, cateto opuesto, partido por cateto contiguo, H partido por X, o lo que es lo mismo, H es igual a X por la tangente de 30. Teniendo en cuenta eso, nosotros podemos eliminar una de las incógnitas de estas dos ecuaciones. En estas dos ecuaciones tenemos tres incógnitas, X, T y H. Pero como H es X por tangente de 30, lo podemos sustituir aquí. Y como X es velocidad en D por el coseno de 60, después lo sustituimos, podemos obtener una ecuación donde la única incógnita sea el tiempo. Y conocido el tiempo podemos obtener H y X. Lo hacemos para verlo. De entrada, repito, vamos a sustituir el valor de H aquí. Y obtenemos que X por la tangente de 30 es igual a la velocidad en D por el seno de 60 por T menos un medio de GT cuadrado. Y ahora, donde pone X, vamos a poner que X es la velocidad en D por el coseno de 60 por T. Y por tanto tendríamos velocidad en D por coseno de 60 por T por tangente de 30. Tenemos que intentar no perdernos con las letras y las operaciones, pero ya aquí lo que nos queda es una ecuación de segundo grado donde la única incógnita es el tiempo.
pues se trata de despejar esa incógnita. Vamos a verlo y ese va a ser, cuando lo tengamos, ese va a ser el tiempo de vuelo, el tiempo que esa masa esté en el aire. Lo vamos a pasar todo hacia la izquierda de la ecuación, lo pasamos estos dos términos hacia la izquierda y nos quedaría, vamos a hacerlo en otro color para que se vea mejor, 1/2 de g por t cuadrado más de estos dos sumandos, este pasaría negativo hacia la izquierda y podemos sacar factor común la velocidad en d y el tiempo que está en los dos. Entonces nos quedaría velocidad en d. Bueno, vamos a poner primero lo que va entre paréntesis. Coseno de 60 menos coseno de 60 por tangente de 30 menos seno de 60 por velocidad en d por tiempo igual a 0. Y es una ecuación de segundo grado donde nosotros tenemos una solución que es clara, que es, porque podríamos sacar factor común en el tiempo de estos dos sumandos también, y una solución es t igual 0, que se corresponde con este punto, el punto donde coincide también, donde se da también esta relación, si h es 0 y x es 0. Pero esa solución nos interesa si no nos interesa la otra. Entonces, para hallar la otra, lo que vamos a hacer es pues sustituir, nos quedaría o eliminar un tiempo de estas dos ecuaciones, este de aquí y este de aquí, y nos quedaría 1/2 de la gravedad por el tiempo más coseno de 60 por tangente de 30 menos seno de 60 por velocidad en d igual a 0. Y de ahí despejamos el tiempo. Vamos a desplazarlo un poquito hacia arriba. Y tendríamos que el tiempo, despejo ya en un paso, sería 2 veces este término de aquí, que está positivo, pasaría hacia el otro lado de la ecuación negativo. Y este otro término, al revés, pasaría positivo. Con lo cual nos queda seno de 60 menos coseno de 60 por tangente de 30 por la velocidad en d, partido por 9,8, que es el valor de la gravedad. Y bueno, ya a partir de aquí pues sustituimos valores teniendo en cuenta los valores del seno de 60, el coseno de 60 y la tangente de 30, y que la velocidad en d es de 10,99 metros partido por segundo. Y obtenemos aproximadamente 1,29 segundos. Ese sería el tiempo de vuelo. Conocido el tiempo de vuelo, podemos determinar los valores de las coordenadas de posición X e Y justo en ese instante, simplemente sustituyendo ese tiempo por el obtenido. Entonces, la coordenada de posición X sería, vamos a llamarlo X de impacto, 10,99 por el coseno de 60 por el tiempo, que es 1,29 segundos. Ahora lo calculamos. Y la coordenada H de impacto, coordenada Y de impacto, sería 10,99, la obtenemos de aquí, de esta expresión, sustituir todo, 10,99 por el seno de 60 por el tiempo de vuelo, que es 1,29, menos 1/2 de 9,8 por el tiempo de vuelo, 1,29 al cuadrado. Obtenemos 7,09 metros, es decir, esta distancia, y 4,12 metros. Esas serían las coordenadas de impacto, X 7,09 y OH 4,12 metros. Por otro lado nos pide también las coordenadas de la velocidad en ese punto. Bueno, eso no es mayor problema. La velocidad, porque solo tenemos que tirar de las ecuaciones, la velocidad en el eje X es siempre constante,
es el valor de la velocidad de salida por el coseno del ángulo, y la del eje y, pues sustituir el tiempo de vuelo. Sustituimos velocidad en el punto de impacto, sería 10,99 por el coseno de 60. Esa sería componente X, y la componente Y de impacto sería 10,99 por el seno de 60 menos 9,8 por 1,29. Obtenemos 5,50 metros por segundo y menos 3,12 metros por segundo. Este signo menos lo único que me está indicando es que ya está en trayectoria descendente. Bueno, con esto podríamos escribir el vector velocidad, aunque ya esto no lo pide el ejercicio. El vector velocidad de impacto sería 5,50i menos 3,12j, y podríamos obtener su módulo, incluso el ángulo que forma, pues con la horizontal o con el plano inclinado. Vamos a dejarlo en el módulo. Sería la raíz cuadrada de la suma de las componentes de su velocidad al cuadrado, y obtenemos que esa velocidad de impacto es 6,41 metros partido por segundo. Bueno, pues con esto acabamos este ejercicio, como vemos más o menos complejo, pero que se utilizan solo como herramientas, pues los teoremas de conservación de la energía mecánica y las ecuaciones del tiro parabólico en cinemática. Un saludo, espero que se haya entendido.